Imagina por un momento. Un niño con un poder inmenso. Capaz de dar vida a lo que está muerto. Pero también de condenar con una sola palabra a quienes lo irritan. Ese niño no es un personaje de un mito antiguo, ni una figura inventada por la fantasía popular. Ese niño es Jesús. Los evangelios que todos conocemos guardan silencio sobre su infancia. Apenas un par de escenas en Belén. La visita de los magos. Su presentación en el templo. Y nada más. ¿Pero qué pasó en esos años perdidos? Un antiguo texto, oculto y rechazado por la Iglesia, nos revela historias sorprendentes y perturbadoras. Un libro que nos muestra a un Jesús niño lleno de misterio, con poderes que asustan y fascinan al mismo tiempo. El Evangelio de la infancia de Tomás. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu visión sobre la infancia de Jesús. En este canal, escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos, historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. Veamos el origen de este texto. La mayoría de estudiosos cree que fue escrito a mediados del siglo II después de Cristo. Es decir, más de 100 años después de la muerte de Jesús. Su lugar de origen es probablemente en Siria o en alguna región del Oriente cristiano, donde había mucho interés en rellenar los años perdidos de Jesús. La autoría se le atribuye tradicionalmente al apóstol Tomás. Pero no existe evidencia real de que él lo escribiera. Pero lo más probable es que fuese un autor anónimo que usó el nombre de Tomás para dar autoridad a su obra. Es muy importante mencionar que el Evangelio de la infancia de Tomás no es el mismo que el Evangelio de Tomás encontrado en Nag Hammadi, del cual ya hablamos en este canal. El Evangelio de la infancia de Tomás ya circulaba ampliamente en el cristianismo primitivo. Padres de la Iglesia como Orígenes e Ireneo de León lo mencionan, pero lo rechazan como texto falso y fantasioso. En la Edad Media el texto se copió y tradujo en muchísimos idiomas como griego, latín, siríaco, árabe, eslavo, etíope y otros. Era muy popular entre comunidades cristianas locales, aunque la Iglesia lo calificaba como apócrifo. Nunca estuvo enterrado ni olvidado. Siempre se conoció, pero fue relegado como literatura apócrifa y no como texto bíblico. Los padres de la Iglesia consideraron estos relatos fantásticos y ficticios más cercanos a historias populares que a hechos reales. Para ellos, no revelaban una verdad teológica, sino simples cuentos piadosos creados para entretener o impresionar. La Iglesia primitiva buscaba dar una visión clara de Cristo, humano y divino al mismo tiempo, pero perfectamente santo. El Evangelio de la infancia de Tomás mostraba un Jesús que aún no dominaba su poder, como si estuviera aprendiendo, y eso chocaba con la idea de un Cristo ya perfecto desde siempre. Aceptar este texto hubiera generado confusión doctrinal. Así que no es incluido en el canon bíblico porque transmite una imagen incómoda de Jesús. El Evangelio muestra a un Jesús niño impulsivo, castigador y hasta temible. Maldice a otros niños. Causa la muerte de quienes lo irritan. Humilla a maestros que intentan enseñarle. Aunque también sana y revive, la mezcla de milagros tiernos con actos severos no encajaba con la imagen del Cristo manso y perfecto que la Iglesia quería transmitir. Así que dicho todo esto, pasemos directamente al texto. Jesús modela pajaritos de barro y los hace volar. Es sábado. La luz es dorada y baja. A la orilla de un arroyo, un niño de tan solo 5 años se arrodilla. Sus manos pequeñas hunden los dedos en el barro húmedo. Cuenta en susurros. 1, 2, 3. Hasta 12 pajaritos. Cada figura tiene alas finísimas marcadas con la uña. Ojos diminutos, picos apenas insinuados. Los otros niños miran fascinados, los adultos, a distancia, cuchichean. ¿Trabajando en sábado? Se acerca José, preocupado por lo que dirán. Una voz severa rompe el aire. No deberías hacer eso hoy. El niño alza la vista. No se defiende. Jesús aplaude y entonces las alas de barro tiemblan. Primero un crujido leve, como arcilla que se reseca.
Luego, de cada figurilla se desprende polvo. Y el barro respira. Uno a uno. Los pajaritos agitan sus alas y se elevan, trazando círculos sobre el agua. El rumor de los adultos se transforma en asombro. Algunos se maravillan. Otros retroceden, aterrados. Los 12 pájaros se pierden en el cielo. El niño baja las manos como quien culmina un juego. Su rostro es sereno, pero en sus ojos hay un brillo que ningún niño debería portar. Conciencia de poder. Este episodio muestra a Jesús niño creando y liberando. No roba, no destruye. Da vida. El Señor del sábado ya asoma, incluso de niño. Y el número 12 sugiere plenitud. Y una nueva creación. El niño Jesús maldice y algunos mueren. 2 niños se burlan del pequeño Jesús. Uno rompe con su mano el dique de barro que él había formado en el arroyo, el agua se desborda, arruinando su juego. La risa de los niños hiere el aire y los adultos no intervienen. Solo son niños, dicen. Jesús se incorpora, cubierto de barro hasta los codos. No llora. No grita. Sus labios se mueven apenas. Una maldición breve. Los niños mueren de inmediato, según el relato. Esto provoca terror y desconcierto entre los vecinos y familiares. El murmullo se transforma en pánico. ¿Qué has hecho?, gritan. El padre de uno exige justicia. Algunos apuntan con el dedo. Blasfemia. Los padres de los niños fallecidos van a José y le dicen: este niño nos está matando. Debemos hacer algo. Están horrorizados y sienten que José debe controlar a su hijo. Miran a Jesús con miedo. José, como padre y figura de autoridad, reprende a Jesús. Le dice que no debe actuar de manera tan peligrosa para los demás. Que debe respetar a los otros niños y obedecer la ley del pueblo. En ciertas versiones, los padres de estos niños se enfrentan a Jesús y quedan ciegos por desafiarlo. Después, el niño más tarde revierte el daño o les compensa con sanación. Como si su poder fuese una balanza entre rigor y misericordia. Aquí aparece el rostro incómodo del texto. Un Jesús que juzga con palabra eficaz. No es capricho infantil, el relato funciona como advertencia simbólica sobre profanar lo sagrado. Pero para la iglesia fue problemático. ¿Cómo conciliar a un Mesías manso con un niño que maldice? De ahí su exclusión del canon. Sana y revive. Un poder ambiguo. Un niño corre por la azotea. Una teja floja cede. La caída es corta y vertiginosa, polvo, aire, una sombra contra el cielo. Cuando toca el suelo, la calle queda muda. Lo colocan boca arriba. No respira. Los latidos han cesado y el pueblo contiene el aliento. Jesús baja, sin mostrar arrepentimiento ni compasión como esperaríamos. A su alrededor, los vecinos murmuran aterrados. Las madres tapan los ojos de sus hijos, los hombres se miran unos a otros. Incapaces de comprender. Algunos señalan con miedo a Jesús. José, con el rostro tenso por la ira y la preocupación, se abre paso entre la multitud. Su voz tiembla, cargada de miedo y reproche. Jesús, ¿qué has hecho? Otra vez traes problemas a nuestra familia. Jesús baja la cabeza por un instante y luego, con calma inquebrantable, se acerca al cuerpo del niño. Sus pequeños pies levantan polvo mientras se posiciona frente al cuerpo inmóvil. Los ojos de Jesús, serenos, profundos, con un brillo que nadie puede entender. La multitud contiene el aliento. Nadie osa hablar. En ese instante, el gesto de Jesús parece transmitir una orden silenciosa. Un poder que no depende de palabras, sino de su voluntad. Sin titubear. Da un golpe con el pie al cuerpo del niño muerto, es un golpe pequeño pero cargado de autoridad. La idea es clara. Aún no te toca ir a donde mi padre. Tu tiempo en este mundo no ha terminado. En algunos manuscritos se describe que le dio una patada o lo movió con el pie, como si se tratara de un gesto brusco y poco reverente. El niño inmóvil respira, primero un hilo débil, luego un gemido que rompe el silencio como un susurro de vida. Sus párpados tiemblan. Los labios se separan y finalmente se incorpora. Aturdido. Mirando a su alrededor y declarando ante todos: Jesús no me tiró.
Fue un accidente, yo mismo me caí. La multitud queda petrificada. Miedo, asombro y fascinación se mezclan en sus rostros. Jesús lo observa. Sereno, sin sonrisa y sin remordimiento. Solo con la certeza de alguien que sabe que posee un poder absoluto sobre la vida y la muerte. José, paralizado por la mezcla de asombro y temor, comprende que ese niño no es común, sino un misterio encarnado. Todos procesan lo imposible que acaba de ocurrir. Un niño muerto que revive, guiado por la mano y la voluntad de otro niño que ya contiene un poder divino y absoluto. Esto lo convierte en uno de los relatos más enigmáticos del Evangelio apócrifo, porque refuerza la idea de un poder innato, casi automático, que no depende de plegarias. Presenta a un Jesús niño que actúa con autoridad absoluta incluso frente al regaño de su padre José. Choca con la imagen del Jesús compasivo de los evangelios canónicos, pues el gesto parece casi brusco, sin mediación de palabras santas. ¿Por qué esta escena es tan polémica? El carácter de Jesús niño no es el Jesús tierno y compasivo que conocemos, sino alguien que actúa con orgullo, incluso con un aire de desafío. El gesto de la patada, en la cultura judía y grecorromana, tocar un cadáver era algo impuro. Hacerlo con el pie, además, parecía un acto de desdén. El contraste con los evangelios canónicos. Aquí no hay un milagro narrado con solemnidad, sino una acción brusca y casi mágica. La escena donde José reprende a Jesús y donde él, en lugar de disculparse, patea o toca con el pie al niño muerto para levantarlo, refleja la tensión del texto apócrifo. Un Jesús niño que ya es dueño de un poder divino inmenso, pero que aún no lo controla con misericordia, mostrando más bien un lado inquietante y misterioso. José, preocupado porque Jesús parecía indomable y demasiado sabio para su edad, buscó un maestro que lo instruyera formalmente en la lectura y la ley. Ese maestro era Zaqueo, un hombre reconocido en el pueblo por su conocimiento. Al inicio, Zaqueo intenta enseñarle a Jesús las letras del alfabeto, comenzando por la alfa, la primera letra griega. Pero Jesús se niega a repetir como un alumno común. En vez de eso, le dice a Zaqueo: explícame tú primero qué significa la alfa, y luego yo te diré qué significa la beta. Zaqueo queda desconcertado, porque se da cuenta de que el niño no solo conocía las letras, sino que dominaba su significado oculto, como si tuviera acceso a un misterio divino detrás del lenguaje. El texto cuenta que Zaqueo se desesperó, diciendo que no podía enseñarle nada. Este niño no es un alumno común. Él ya conoce todo y más de lo que yo jamás podré enseñarle. Más bien, me parece que será él quien nos enseñe a nosotros. El resultado es que Zaqueo terminó admirando y temiendo a Jesús. Reconoció que estaba frente a alguien con un conocimiento que no era humano. Jesús, en lugar de recibir la enseñanza, le pide al maestro que le explique el significado profundo de la ley y de las letras. El maestro se queda desconcertado porque Jesús no solo entendía lo que le enseñaban, sino que ya dominaba un nivel superior, con una sabiduría sorprendente para un niño. El episodio relata que el maestro, al oírlo hablar, quedó atónito y confundido, reconociendo que el niño poseía un conocimiento que superaba el suyo. Después de esto, José se entristeció y se quejó a María, diciendo: no debemos dejar que nuestro hijo sea tan indisciplinado. Llévalo a otro maestro para que le enseñe las letras. Así que un maestro, amigo de José, dijo a este: tráelo, hermano, a que yo lo enseñe con suavidad. Y José, respondiendo, dijo: si tienes valor, hermano, tómalo contigo. Aquel maestro tomó al niño y lo llevó con él, lleno de miedo. Pero Jesús, entrando con valentía, se sentó en medio de todos. Y el maestro comenzó con el alfabeto y le enseñaba la primera letra. Jesús no respondía. Entonces el maestro, irritado, le golpeó la cabeza. Y Jesús, encolerizado, maldijo al maestro. Y este cayó al suelo muerto. Entonces José, angustiado, llamó a María y le dijo: no podemos dejar que viva ni en casa ni en la escuela. No lo podemos tener, pues quizá nos mate a nosotros mismos. La escena del cántaro de agua. Jesús niño iba con otros niños de su edad a sacar agua de un estanque o un manantial.
Cada niño llevaba su propio cántaro de barro, como era costumbre, pero el de Jesús se rompe accidentalmente en el camino. Esto podría interpretarse como algo insignificante, pero el relato lo convierte en un momento extraordinario. Según el Evangelio de la infancia de Tomás, Jesús no se entristeció ni se enojó como cualquier otro niño lo haría. En lugar de eso, hace un acto milagroso y misterioso. Junta agua con sus manos. La lleva cuidadosamente en su manto o en su ropa, transporta el agua como si nada hubiera pasado. Sin necesidad del cántaro. Esto deja a todos los presentes asombrados, pues un simple niño no podía hacer algo así. Algunos manuscritos resaltan que los demás niños quedaron en silencio, casi atemorizados, porque Jesús parecía dominar la naturaleza misma. Otros relatos lo pintan como un gesto de bondad y de autosuficiencia, donde no dependía de los objetos como los demás. En este episodio, lo importante no es el cántaro roto, sino el mensaje implícito. Jesús no estaba sujeto a las limitaciones humanas comunes y todo lo que necesitaba ya estaba en él mismo. En pocas palabras, mientras los demás niños dependían de un jarro de barro frágil, Jesús mostraba que la fuente verdadera de vida y agua estaba en él. Pasemos a la escena del niño que corta leña. El relato ocurre cuando Jesús ya tiene algunos años y José, su padre terrenal, lo lleva a trabajar en la carpintería. La escena busca mostrar que incluso en lo cotidiano, Jesús manifestaba un poder divino que sorprendía a todos. Pero se presenta un problema en la carpintería. José estaba construyendo un objeto de madera. Según algunas versiones, era un lecho o una mesa. Necesitaba 2 tablas del mismo tamaño, pero una de ellas había quedado más corta que la otra. Para un carpintero, esto era un gran problema, porque no había manera de empatar bien la madera sin desperdiciarla. José se angustia, porque ese error podía arruinar el trabajo y traerle pérdidas. El pequeño Jesús, que estaba ayudando, se acerca con serenidad. Toma la tabla corta con una mano y la larga con la otra. Según el texto, extiende la madera con sus propias manos, alargando milagrosamente la tabla corta hasta que ambas quedan iguales. Los presentes, especialmente José, quedan asombrados y atemorizados. Por un lado, era un milagro útil y bondadoso, Jesús había salvado el trabajo de su padre. Pero, por otro lado, era inquietante, porque mostraba que aquel niño tenía un poder sobre la materia misma, algo reservado solo a Dios. El milagro del grano. Un día, cuando Jesús era niño, su padre José lo envió al campo junto con otros trabajadores para ayudar en la siembra del trigo. Jesús debía recoger una pequeña cantidad de grano y llevarlo a su casa para preparar el pan. Pero ocurrió algo inesperado. Jesús tomó un solo puñado de grano, lo colocó en el suelo y, de manera milagrosa, ese pequeño puñado comenzó a multiplicarse, hasta convertirse en una enorme cosecha que asombró a todos. El Evangelio dice que, gracias a este acto, los trabajadores recolectaron abundancia y llevaron a casa una cantidad que normalmente habría tomado varios días de labor. Este relato, aunque breve, es simbólico y extraño. Nos muestra a Jesús, dueño del tiempo y de la naturaleza. El niño no solo juega con lo sagrado, sino que acelera los ciclos de la creación. Donde debía esperarse meses para cosechar, Él lo hace instantáneamente. Es un eco de los milagros futuros. Se parece a cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Aquí el grano representa vida, resurrección y abundancia. Vemos a un niño con poder divino. La imagen de un pequeño de 5 o 7 años haciendo esto resulta inquietante, como un niño puede manipular los ritmos de la tierra como si fuera su dueño. El texto apócrifo muestra a Jesús no aprendiendo, sino enseñando a los adultos que la verdadera abundancia viene de Dios. El aceite restaurado. En este relato, la madre de Jesús, María, se encuentra en una situación común pero significativa. Un frasco de aceite se derrama accidentalmente. El aceite, en tiempos antiguos, no era solo un recurso de cocina. También tenía valor medicinal, religioso y económico. Perderlo significaba una gran pérdida para una familia humilde. Según el texto, cuando el aceite se derramó, Jesús niño actuó milagrosamente. Él reunió el aceite esparcido y lo devolvió a su lugar original, como si el frasco jamás se hubiera roto ni el contenido se hubiera perdido. Este relato, aunque sencillo, está cargado de simbolismo.
Jesús como restaurador. Aún de niño, muestra su poder no solo para crear, sino también para restaurar lo perdido, como una señal de lo que haría en la vida adulta. Devolver esperanza, sanar, recomponer lo que parece destruido. Así como en otros episodios corrige un madero o multiplica, aquí muestra dominio sobre lo físico, revelando que las leyes de la naturaleza se someten a él. El milagro no es tan espectacular como resucitar a un muerto o multiplicar panes, pero en su sencillez guarda un mensaje profundo. Jesús niño revela la capacidad divina de preservar lo sagrado y lo necesario para la vida. Para quienes leían este evangelio apócrifo, era una forma de mostrar que desde pequeño ya tenía autoridad sobre lo creado. La resurrección del niño enfermo. En uno de los episodios más sorprendentes de este evangelio, se narra cómo Jesús, siendo apenas un niño, realiza un acto que anticipa lo que haría más adelante en su ministerio adulto, dar vida a los muertos. La historia comienza con un niño del pueblo que cayó gravemente enfermo. Su familia, desesperada, no encontraba alivio ni cura en ninguno de los remedios de la época. El pequeño fue debilitándose hasta que finalmente murió. El llanto de la madre y los gritos de dolor atrajeron a los vecinos, y entre ellos estaba el joven Jesús, que jugaba cerca del lugar. La multitud, acostumbrada ya a los prodigios extraños y hasta inquietantes de aquel niño de Nazaret, miraba con una mezcla de temor y expectativa. Algunos recordaban los castigos que había provocado contra quienes lo ofendían, mientras otros empezaban a reconocer en él un poder que iba más allá de la comprensión humana. Entonces, llevado por la compasión, o quizá por un deseo de mostrar el poder de su padre, Jesús se acercó al cadáver del pequeño. Se inclinó sobre él, lo tocó con su mano y pronunció unas palabras que nadie entendió claramente. En ese instante, el cuerpo del niño comenzó a agitarse, el color volvió a sus mejillas y se levantó sano y vivo delante de todos. La multitud quedó sobrecogida, unos cayeron de rodillas. Otros corrieron a contar lo ocurrido por todo el pueblo. La madre del niño lloraba, pero ahora de alegría, abrazando a su hijo que había vuelto del umbral de la muerte. Este pasaje no solo muestra a un Jesús niño con poderes divinos, sino que también resalta la dualidad misteriosa de su carácter en el Evangelio de Tomás. Un ser capaz de maldecir y causar muerte a quienes lo desafían, pero también de devolver la vida con un simple gesto. Es como si el relato quisiera mostrar que incluso en su niñez, Jesús era dueño de la vida y la muerte. Un poder temido y venerado al mismo tiempo. La resurrección del joven trabajador. En el relato, Jesús ya no es un niño tan pequeño, sino un muchacho. Había llegado el tiempo en que empezaba a aprender el oficio de su padre, José, y convivía con los trabajadores y aprendices de la carpintería. Un día, un joven trabajador que estaba con Jesús en los quehaceres sufrió un accidente mortal. Algunos textos dicen que cayó de lo alto mientras realizaba tareas pesadas, otros que se hirió gravemente en el taller. Lo cierto es que aquel muchacho murió en el acto. La conmoción fue inmediata. Los vecinos se agolparon y comenzaron a murmurar. Algunos acusaban a Jesús de haber sido culpable del accidente, como si una extraña maldición le acompañara. Otros lo miraban con desconfianza, recordando los milagros y prodigios que ya había hecho de niño. José, angustiado, no sabía qué hacer. El taller estaba sumido en la desgracia, y la reputación de su familia pendía de un hilo. Entonces, Jesús, con una serenidad desconcertante, se acercó al cuerpo del joven sin vida. Se arrodilló junto a él, puso su mano sobre el muchacho y oró en voz baja. Las palabras no fueron registradas en detalle, pero el texto dice que Jesús llamó al joven por su nombre y le ordenó levantarse. En ese instante, el joven abrió los ojos y respiró profundamente, como si despertara de un sueño. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito de asombro. El muchacho se levantó sano, fuerte, y volvió a sus tareas como si nada hubiese ocurrido. Los que estaban presentes quedaron aterrorizados y maravillados a la vez. Muchos empezaron a dar gloria a Dios por lo que habían visto, mientras otros murmuraban en secreto, preguntándose qué clase de poder sobrenatural poseía aquel niño de Nazaret. Este milagro, al igual que otros del Evangelio de la infancia de Tomás, refuerza la idea de que incluso en su niñez Jesús tenía un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Un poder que despertaba tanto admiración como temor entre quienes lo rodeaban.
El niño Jesús de los relatos apócrifos aparece como un ser enigmático, dueño de un poder que asombra y a la vez inquieta. Un niño que da vida y muerte con una palabra, que reta a maestros y deja sin aliento a quienes lo rodean. Pero ese mismo niño, con el paso de los años, se convierte en el Jesús que la Iglesia nos muestra. El maestro de la compasión. El predicador del reino. El hombre que entrega su vida en la cruz. ¿Entre estos dos retratos existe un abismo? ¿Cómo pasó aquel niño de actos prodigiosos, casi temibles, a ser el Mesías que abraza a los pobres, sana a los enfermos y muere por amor? El canon bíblico eligió mostrarnos solo una parte, mientras que los textos ocultos guardaron otra. La de un niño que parecía demasiado divino, demasiado peligroso, demasiado difícil de encajar en la imagen del Jesús manso y humilde. Quizá ahí está el misterio más profundo. Jesús no fue solo el cordero que se entrega, también fue el león que nadie podía domesticar. Y al unir ambas imágenes, la del niño enigmático y la del adulto redentor, comprendemos que su figura es mucho más grande, más insondable de lo que jamás nos han contado. Tal vez, la verdadera pregunta no es quién fue Jesús, sino cuánto de él todavía permanece oculto. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Relatos Poderosos y activa la campana para notificaciones. Porque aún quedan muchos secretos por revelar. Comparte el enlace con alguien que también se atreva a descubrir lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, las respuestas están ocultas en los relatos que nadie se atreve a contar.